Buenas noches, compañeros cooperativistas. Reciban un afectuoso saludo, nuestras oraciones y acompañamiento en esta dura prueba que está pasando El Salvador de parte del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Comité de Educación. Nuevamente, Comédica, en función de mejorar el conocimiento que ustedes tienen sobre la cooperativa y también acompañándonos en el conocimiento científico, digamos, sobre el COVID y otras enfermedades y otras situaciones, este día Comédica quiere hacerles entrega de un tema relacionado principalmente con el desempeño financiero de nuestra cooperativa. Es por eso que ahora vamos a presentar el tema de cumplimiento de normativas contra el lavado de dinero y activos. Quien va a estar encargado de ello es el licenciado Óscar Alfredo Laínez, quien es nuestro gerente de oficialidad de cumplimiento, obviamente de Comédica DRL. Licenciado, buenas noches. Un saludo a nuestros cooperativistas. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias por el tiempo prestado para este tema. Vamos a desarrollar el tema del lavado de dinero, las normativas y las consecuencias económicas que tiene el lavado de dinero dentro de nuestra sociedad y a nosotros como cooperativistas también. Sí, el tema a mí me parece muy importante porque siento que en algún momento le tenemos miedo, como que nos están contando las costillas, por decir algo, y creo que es por el hecho de que no conocemos realmente a qué se refiere y las implicaciones que pueda tener tanto el cumplimiento para la Comédica como de nosotros como parte de un sistema financiero. Claro, en ese sentido vamos a ver poco a poco que realmente no hay que tenerle miedo a la prevención del lavado de dinero, sino que nos ayuda a nosotros como asociados de Comédica a sentirnos seguros de los mecanismos de control que tenemos para evitar que alguien vaya a querer usarnos a nosotros como instrumento para lavar dinero. Nosotros tenemos nuestros controles y así estamos asegurando el dinero de todos nuestros cooperativistas. Muy bien lo que me dice, pues porque a pesar de que estoy aquí pues representando a nuestro cuerpo directivo, pues a veces solo me enfoco en que el lavado de dinero es para las empresas financieras, pero también nos genera una protección para nosotros en nuestras cuentas, en nuestro quehacer financiero. ¿Cuántas veces hemos oído de que te hackean la cuenta del Facebook, pero te pueden hackear la cuenta del banco también? Pues entonces... Sí, y sucede. Y sucede, y entonces en esa parte es que esta misma normativa genera una protección, entenderé así. Así es, correcto. Si quieres vamos a iniciar desde un poco de teoría, que es lavado de dinero. Ahora con las nuevas tendencias normativas internacionales, el lavado de dinero se ve desde una óptica basada en riesgos. Sí. Entonces para esto nosotros tenemos que entender qué es un riesgo. Principalmente el riesgo es una amenaza concreta de daño que ya hace sobre nosotros en cada momento. Es decir, el riesgo es general, está en todo, prácticamente casi que en todo tenemos, y a cada segundo de nuestras vidas hay un riesgo asociado. Sí. Sin embargo, este puede que se materialice o puede que no. Entonces, por eso es un riesgo. Puede suceder o no puede suceder. Luego está el lavado de dinero como tal. Para eso he preparado un video que podemos encontrar en YouTube en cualquier momento que nosotros querramos, pero que me parece que describe muy bien qué es el lavado de dinero. Vamos a verlo para poder entrar en el tema. Y aquí les ponemos el paso número 1, que es la colocación del dinero. ¿Cómo empieza a lavarse el dinero? Bueno, pues obviamente primero se obtiene a través de negocios ilícitos hechos por los políticos. Bueno, mejor dejamos eso para el último. Más bien los delincuentes ganan su dinero en efectivo
esto se hace de distintas formas, lo tienen que lavar obviamente, a través de la evasión de impuestos o a través de delitos. Para poderlo lavar deben incorporarlo al sistema financiero, o sea, a los bancos, a través de distintas operaciones en cantidades pequeñas. Lo que hacen para no levantar sospechas es que hacen depósitos en diferentes cuentas, incluso en diferentes bancos, para no utilizar grandes cantidades de dinero depositadas y que esto no alerte al sistema fiscal. El paso número 2, después de que ya se ha hecho esto, es la diversificación o estratificación de ese dinero. Es como dispersar el dinero. Ya teniéndolo en los bancos, es tiempo de mover ese dinero a través de distintas operaciones únicamente financieras. ¿Cómo se hace esto? A través de transferencias bancarias a empresas o bancos, a través del pago a empresas con facturas falsas, préstamos a empresas o la creación de empresas fantasmas. Todo este dinero comienza a circular entre ellas dentro del sistema financiero una y otra vez y a través de diferentes cuentas. Esto provoca que el dinero se disperse a través del sistema financiero y que sea cada vez más difícil detectar cuál fue su origen. Lo hacen en diferentes bancos, de preferencia en bancos extranjeros. Y en otras ocasiones, para hacer más difícil su rastreo, lo hacen a través de paraísos fiscales. Luego de darle tantas vueltas al dinero, hacen difícil que éste sea rastreado en cuanto a su origen legal. Y de ahí llegan al paso número 3, que es la integración o el reingreso de ese dinero a la economía formal. Sacan su dinero de los bancos después de hacer todas las operaciones que ya les comenté y lo invierten en bienes raíces, cosas de lujo, artículos de lujo y negocios. Regularmente el dinero regresa en bienes de lujo, inversiones financieras e industriales, casinos, casas de cambio, negocios o negocios de turismo. Y así los delincuentes ya tienen lavado su dinero, es decir, ya tienen su dinero limpio y todo vuelve a empezar una vez más. Lavar dinero consiste en convertir dinero obtenido de manera ilegal en dinero legítimo. Fácil de gastar y difícil de rastrear. Esto es útil para delincuentes y políticos corruptos. ¿Notaste la diferencia entre ambos? Recuerda, esto no fue un tutorial, no lo olvides. Te agradecemos que visites nuestro canal, suscríbete, regálanos un like y comparte este video si te gustó. Gracias, muchas gracias. En ese sentido, el riesgo del lavado de dinero es la posibilidad que puede incurrir en que puede incurrir una compañía por pérdida o daño al ser utilizada directamente o a través de operaciones como instrumentos para el lavado de dinero. Es decir, que si, por ejemplo, utilizan una cuenta de ahorro de nosotros o nosotros le otorgamos un crédito a alguien y ese crédito lo pagan con dinero que proceda de una actividad ilícita, estamos nosotros contribuyendo o estamos siendo utilizados como instrumento para lavar dinero.
si en nuestras cuentas de ahorros nosotros no cumplimos con la debida diligencia de identificar a nuestros asociados y de identificar de dónde viene el dinero que nos traen nuestros asociados, nosotros también podríamos ser usados como un instrumento de lavado de dinero. Entonces, como lo vimos en el video, hay tres partes o tres etapas en el lavado de dinero: colocación, estructuración, y luego está la vuelta del dinero hacia la economía, que es integración. En la colocación es cuando intentan traernos el dinero, un dinero que proviene de un delito generador de lavado de dinero. Es decir, el lavado de dinero es un delito complejo, no es un delito por sí solo, es un delito virus, por decirlo así. Vive de otros delitos. Si se comete otro delito que genere dinero, entonces ese dinero puede ser utilizado para lavar. Y ahí es donde se configura el delito de lavado de dinero. Pero más adelante vamos a ver cuáles son los delitos que pueden configurar. Se me ocurre que también no solo en esa parte es compleja, sino que el mismo dinero lavado puede servir también para generar otros delitos. Exactamente. Porque la ley, recuerdo que también dice el financiamiento del terrorismo. Exactamente. Entonces este mismo también tiene implicaciones posteriores. Tiene dos partes. Son dos delitos distintos. La ley de lavado de dinero nos establece solamente el ciclo del lavado de dinero. Luego está la ley especial contra actos de terrorismo, que en el artículo 29 dice que los actos que conllevan a financiar grupos terroristas también son un delito, es decir, el financiamiento al terrorismo. Sí, muy probablemente hay ciertas diferencias entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Por ejemplo, el objeto. En el lavado de dinero, el objeto es limpiar el dinero y generar ganancias para los lavadores de dinero o para los que cometen los delitos. En el financiamiento al terrorismo no, ellos no quieren generar ganancias, ellos quieren con el dinero generar caos. Entonces no les importa si el dinero se pierde, no les importa si no tienen un retorno económico, sino que generar caos en la sociedad. Eso es el terrorismo. Entonces, en su objeto son dos delitos distintos, pero pueden cumplir un ciclo muy idéntico, muy bueno. Gracias. Ese es el riesgo. Pero esto también conlleva otros riesgos. El riesgo, por ejemplo, reputacional, el riesgo operacional y el riesgo legal. Vamos a ver cada uno de ellos para poder identificarlos. ¿Qué es el riesgo reputacional? Es la reputación de la cooperativa, ¿verdad? Cómo nos ven desde afuera. Sí. Puede ser que nosotros tengamos las mejores intenciones y cumplamos y hagamos, pero las noticias, ya sea exacta o inexacta, puede ser verdad o puede ser mentira. Acá recuerde que nuestros medios primero crucifican a las personas, los medios de comunicación, las redes sociales, ahora por cualquier parte, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, y esto es que nos generen una noticia negativa a nosotros y que toda la gente la crea, entonces nuestra reputación para abajo. Y quien quiere hacer negocios con alguien que tiene su reputación caída. Claro, entonces, en ese sentido, si nosotros nos vemos ligados a un delito de lavado de dinero, nuestra reputación cae. Ese es el riesgo reputacional. Luego está el riesgo operacional, que está relacionado con las operaciones que se realizan dentro de Comédica. Tanto los procesos como las operaciones. Acá pueden haber dos tipos de riesgo operacional. Puede ser el riesgo por las personas o el riesgo por los procesos. ¿Qué quiere decir? Que una persona cumpla mal el proceso o que un proceso esté mal elaborado. Sí. Y así podría también generar un lavado de dinero. Luego está el riesgo legal, que es todo lo que incluye haber realizado el lavado de dinero o haber sido utilizados como instrumento de lavado de dinero. Por ejemplo, acá, si a nosotros nos puede generar, si nosotros nos utilizaran como instrumento de lavado de dinero, podría generarnos una multa. Y eso ya es una multa incluso hasta que nos cierren nuestras operaciones, ¿verdad? Sí, entonces eso ya es un riesgo legal. Pero también muchas veces la gente solo ve, no, el lavado de dinero, eso concierne nada más a la institución. Pero no, claro que no. Eso también lleva una repercusión personal. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter preso a Comédica, ¿verdad? Yo no puedo una pena privativa de libertad para Comédica, pero sí para la persona que esté constituyendo o que estén utilizando para el lavado de dinero. Entonces, por lo general,
como personas también estamos involucrados y tenemos cierto riesgo. Pero eso no quiere decir que nosotros estamos totalmente vulnerables. Para eso nosotros tenemos ciertos controles. Me salta la atención eso de los controles y el video muy interesante que pusiste. Y una cosa que decías antes. Veo como las implicaciones personales, ¿verdad? Puesto que hay un documento que vamos a hablar más tarde en la presentación que hay que llenar, que están nuestros datos. Sin quererme extender, pues la verdad que la institución genera lo vas a explicar, me parece, un sistema de vigilancia del individuo, llámese asociado, cooperativo, cuentaviente, que le permite saber que sus movimientos son, digamos, los esperados. Un perfil transaccional del asociado. Me llama la atención porque puede ser que yo no me dé cuenta que están utilizando mis datos, pero la institución garantiza que puede darse cuenta si ella tiene tus datos. Correcto. Gracias. Correcto. Eso significa que nosotros tenemos que ser transparentes con la información que le brindamos a la cooperativa, porque así nosotros también podemos protegerlo si alguien en algún momento quiere hacer uso de sus productos acá. Sí. Entonces nosotros, al ver que no es el comportamiento habitual de nuestro asociado, podemos detectar una señal de alerta, y con esa señal de alerta podemos decir, alto, eso no está dentro de lo normal. Entonces contactamos con el asociado, vemos si realmente ha sido él, y probablemente pueda ocurrir que sea un fraude, y que no sea el asociado el que está realizando la información. Pero gracias a que tenemos actualizada la información, entonces nosotros nos damos cuenta, lo alertamos a él y le tenemos seguro todos sus productos. Entonces eso va a suceder siempre y cuando los asociados se acerquen con nosotros, actualicen su información, su formulario de conocimiento al cliente, su formulario de declaración jurada, de declaraciones juradas. En este momento estamos en un proyecto para actualizar toda esa información, en la cual necesitamos que nuestros asociados se acerquen. Si no han llenado esa información, pues que se acerquen para asegurarles que sus productos financieros no corran ningún riesgo. Gracias, gracias. Para eso, como les decía, están las penas, igual la ley establece unas penas privativas de libertad, pero también económicas. Por ejemplo, las penas oscilan entre los 2 y los 15 años de prisión, y entre los 15,000 y los 750,000 dólares como multas. Entonces, primero no quiero pasar en la cárcel, ¿verdad? Y claro, luego no quiero pagar esa cantidad de dinero. Entonces, claro, mejor hago todo dentro de la ley. En general, el lavado de dinero trae ciertas consecuencias. Traslada el poder económico del mercado, el gobierno y los ciudadanos a los delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos entonces tienen el poder y así pueden manipular el flujo del dinero en el gobierno, por ejemplo. Porque esto hace que el mismo poder, la corrupción y todo lo que genera el lavado de dinero, les da cierto poder para que puedan manipular la economía. ¿Cómo sucede eso? Por ejemplo, consecuencias nacionales. Vamos a asignar erróneamente e ineficientemente recursos producto de señales falsas que emite el mercado. Por ejemplo, vamos a querer ayudar ciertos rubros económicos cuando realmente no necesitan esa ayuda. Lo que sucede es que como un lavador de dinero ha inyectado dinero a otro rubro, parece que hay una cierta diferencia, cuando realmente no lo existe. Podemos tener políticas fiscales inadecuadas, podemos tener la libre competencia, se afecta. Si usted, por ejemplo, tiene dinero ilícito, puede producir a menor costo que el que tiene su dinero lícito. Por ejemplo, compra a precio más bajo o compra a precio más caro y vende a precio más bajo. ¿Por qué? Porque a él no le interesa la ganancia, a él le interesa lavar el dinero, hacer parecer el dinero de una fuente lícita. No le interesa si va a perder. El lavador sabe que prácticamente del 100% del dinero que proviene de una actividad ilícita, va a perder entre el 10 y el 20% en la operación de lavado. Sabe que siempre va a haber esa pérdida, pero no le importa, porque todo el dinero proviene de delitos. ¿Eso qué quiere decir? Que después si tiene $1,000,000, después de haber perdido $100,000, los otros $900,000 están limpios. Claro. Y los puede utilizar en cualquier lugar como quiera. Claro. No hay ningún problema.
Luego hay que tener en cuenta también en la economía, esto tiene mayor capacidad de pago para otras personas. Por ejemplo, yo voy a poder comprar cualquier cosa, lo que quiera, con mi dinero. Claro. Como es ilícito, no me importa gastarlo. Lo que compre ya no es ilícito, porque la transacción de la compra no es ilegal. El bien que yo voy a obtener no es ilegal. El dinero con el que yo hice la transacción sí es ilegal, y eso lo manifiesta la ley. En el artículo 4 dice que nosotros al intentar hacer ese tipo de transacciones podemos tener unas penas entre 4 y 12 años, pena privativa de libertad entre 4 y 12 años de prisión. Entonces eso también afecta a nuestra economía. Bueno, una pregunta que con lo que tú dices, bueno, ¿realmente el sistema puede tener la capacidad de ver a alguien que compra algo que no está en sus posibilidades, ¿verdad? Puesto que hay una transacción, digamos, común? Me vino a la mente, pues, porque a mí también me han caído. ¿Cuántas veces le han caído? Mira, fíjate que cuando haces tu perfil y yo vivo en África, no voy a mencionar, y mi papá está muriendo y tiene tantos millones y quiere que buscar una con tu perfil para que recibas un dinero porque veo que eres un altruista. ¿Cuántos podrán haber caído en esa línea y el sistema se va a dar cuenta, o no? Claro, el sistema lo va a alertar. Lo va a alertar va a ser una señal de alerta que la transacción que está realizando no encaja dentro de su perfil transaccional, no encaja dentro de sus posibilidades económicas. Su actividad económica, sus ingresos mensuales no le dan para realizar cierto tipo de transacciones. Entonces, al ingresar, por ejemplo, dinero proveniente de una donación, como usted lo manifiesta, el sistema automáticamente, en automático me va a decir, esta persona no tiene esa capacidad. Entonces, y eso es uno de los controles que tenemos nosotros también, y con los que le brindamos seguridad a nuestros asociados. Claro, gracias. En una parte. Luego, por ejemplo, si el dinero se ingresa a empresas productoras de servicios o de bienes, ellos tienen la capacidad de ofrecer sus productos o sus servicios a un menor precio que las otras empresas, que solo trabajan con dinero lícito, como lo decía anteriormente. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que trabajan con dinero lícito van a quebrar, no van a tener capacidad de competir. Correcto. Y esto sucede, ya ha sucedido con nosotros, ya ha sucedido en nuestra economía. Quisiera poner un ejemplo claro, sin mencionar nombres, pero por ejemplo acá había una empresa, todavía, 2 empresas de granos básicos, y una acusaba a la otra que vendía mucho más barato de lo que realmente es el costo de producción. Sí. Y la otra decía, no, yo vendo normal, pero se les fue a hacer una auditoría y hubo una sanción porque estaban evadiendo cierta cantidad de impuestos. Entonces, la evasión de impuestos es un delito precedente al lavado de dinero. Entonces eso hacía que ellos pudieran vender más barato de lo que realmente eran sus costos de producción. Correcto. Y aún así tenían ganancias. Sí. Eso, por ejemplo. Luego, internacionalmente, pues está el riesgo para la reputación de un país y la pérdida de financiamiento para obras de desarrollo social. Ninguna institución financiera internacional quiere brindarle fondos a un país que está señalado como que no cumple las medidas mínimas establecidas para prevención del lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, claro, en ese sentido, nosotros como país perderíamos financiamientos internacionales. Hay un grupo, ahí está el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual va asignando a cada país el nivel de cumplimiento a las recomendaciones que ellos hacen para prevenir el lavado de dinero. Sí. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una evaluación conjunta en el empezó como en el 2011, 2012, y se le ha venido dando seguimiento. En ese sentido, nosotros nos dijeron que teníamos que mejorar muchas cosas de lo que teníamos, porque nuestra ley era de 1998 y solo en el 2006 se había hecho una reforma y luego nunca se había vuelto a reformar. Entonces teníamos una ley muy desfasada porque los acontecimientos
nacionales e internacionales no eran los mismos, o el contexto económico tampoco era el mismo en 1998, en el 2006, que ya en el 2010, 2011, 12, incluso 2016, 2017, que se hicieron las últimas reformas a la ley de lavado de dinero. Me imagino, y perdón, antes que se me vaya la idea, es obvio que esa cadenita que, como tú lo has puesto, de organismos internacionales hacia gobiernos locales, siempre también va a tener una repercusión en los individuos. Por supuesto. Hago esta mención pues porque a cuántos no nos resulta incómodo que me estén preguntando o me hagan énfasis en llenar estos o los otros datos y actualizarlos. Claro. Y más de algunos decimos, bueno, y que no lo hice el año pasado, ¿verdad? Pero estamos viendo que una normativa, como me parece que lo estás explicando, es una normativa que tanto como instituciones como individuos tenemos que... Es obligatorio, se vuelve obligatorio. Entonces, en ese sentido, como usted bien lo dice, la norma me obliga a estar actualizando la información y me dice a mí como entidad financiera, debes de actualizarle la información a tus asociados cada año y tener la información y cada año y cada vez que haya un cambio brusco en su perfil transaccional. O sea, no necesariamente tiene que pasar el año. Si usted, por ejemplo, actualizó la información en junio, en mayo del 2020, pero en agosto, septiembre del 2020 usted obtiene otro trabajo y su nivel de ingreso aumenta considerablemente, usted también tiene que actualizar esa información para que nosotros tengamos actualizado su perfil y así no se genere ningún tipo de alerta de que usted pueda estarnos utilizando como lavado de dinero, como instrumento para lavar dinero. Sin embargo, eso es una información única y confidencial de la cooperativa. La información de nuestros asociados no la maneja más nadie que nuestra cooperativa. Eso también para que tengan seguridad de que su información no sale de la Gracias por la aclaración, que es otra de las condiciones de renuencia, pues porque no confían que esa información, como bien lo ha aclarado, es de uso privativo y confidencial de la institución, en este caso de Comédica. Exactamente, es confidencial la información. Entonces, y usted me preguntaba si hay consecuencias para los individuos. Claro, porque nosotros tuvimos como país que reformar la ley. Y al reformar la ley tuvimos que darle vida también a otra norma que emitió el Banco Central de Reserva. Una norma para manejar el lavado de dinero como un riesgo, para gestionar el lavado de dinero como un riesgo. Sí. Y a través de esa norma se nos brindaron nuevas regulaciones que tenemos que cumplir. Una de ellas es que hay que estar actualizando la información de nuestros asociados por lo menos, dice la norma, por lo menos cada año. Y cuando haya un cambio... una reforma de ley, por decirlo. No, cuando haya también un cambio en sus niveles de ingreso. Entonces su patrimonio. También, exactamente. También entonces hay que actualizar la información. Entonces eso es un cambio que nos decían los organismos internacionales, que nosotros teníamos muy suaves nuestros controles y que teníamos que mejorarlos. Entonces tuvimos que hacerlo. ¿Por qué lo hicimos? Porque si no lo hacíamos nos iban a incluir en una lista gris de países que no cumplen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces nos iban a incluir en esa lista gris. ¿A qué nos conllevaba eso? A que los organismos internacionales ya no nos quisieran brindar financiamientos. Y nosotros, como país, no generamos suficiente dinero como para no vivir de los financiamientos. Claro. Entonces, obviamente por eso se pusieron en movimiento varios sectores y se logró reformar la ley y crear la norma del Banco Central de Reserva, que es la norma de gestión del riesgo del lavado de dinero. Entonces, gracias por la aclaración. Perfecto. En 1998, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional advirtió posiblemente el volumen de las transacciones de dinero lavado se encontraban entre el 2 y el 5% del PIB global. Es decir, que por ejemplo, el PIB global actualmente es de 79 billones de dólares. Eso quiere decir que el 5% sería casi 4 billones de dólares. O sea, que en el mundo se lava dinero de forma impensable, ¿verdad? Son 4 billones de dólares. Yo pensé que solo en mi casa lavaba un montón de ropa, pero ya vi que no, ¿verdad? No, y créame que eso es totalmente diferente, pero por ejemplo,
acá en el país, si nuestro PIB es aproximadamente a 24 mil millones de dólares, eso quiere decir que en el país aproximadamente se están lavando unos 1.200 millones de dólares al año. 1.200 dólares es bastante plata, es bastante dinero. Eso quiere decir que no estamos exentos, ¿verdad? Nadie, ninguna institución financiera, ninguna empresa que trabaje con dinero, que todos trabajamos con dinero, está exento de ser utilizado como instrumento de lavado de dinero. Pero principalmente delitos de corrupción. Nuestros países, como lo veíamos en el video también, nuestros países acá en Centroamérica estamos bastante afectados por ese delito, por la corrupción. Sí. Y no estamos exentos, ¿verdad? Claro, no estamos exentos. Luego, están las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias sociales, aumento de delito y de corrupción. El lavado de dinero exitoso ayuda a mejorar los aspectos rentables de las actividades delictivas. Al yo ver que todos los que lavan dinero están obteniendo una cantidad de ingresos bastante considerable, pues es un buen negocio, ¿verdad? Claro. Se cree que es un buen negocio. Entonces genera más corrupción, más delitos que generan dinero, y eso crea la necesidad de más delincuentes que laven dinero también. Aumenta considerablemente el nivel de delincuencia y de corrupción en todos los países. Los países que más atraen este tipo de personas son los países que tienen, por ejemplo, bajos controles fiscales, más que todo. Entonces, los conocidos como paraísos fiscales, sí, o regiones offshore, ¿verdad? Que son donde usted puede, sin necesidad de estar dando tanta información de dónde proviene su dinero, ingresarlo a instituciones financieras y después sacarlo como que nada, ¿verdad? Entonces, esos son los países que más, y eso es lo importante de que más atractivos son para los lavadores de dinero. Y eso es lo importante de que el GAFIC no nos metiera en una lista gris, porque si no íbamos a estar con esos países. Y nosotros realmente sí cumplimos con la ley. Entonces, por eso es que tiene bastantes consecuencias el lavado de dinero. Luego están los delitos generadores, lo que le decía. El lavado de dinero es un delito complejo. Vive de otros delitos, no vive por sí solo. Los delitos precedentes, por ejemplo, están el homicidio, en el caso del sicariato, tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupción, extorsión, evasión de impuestos, peculado, prevaricato, hurto y robo. Estos delitos están establecidos en el artículo 6 de la ley contra el lavado de dinero y activos. Entre todos los delitos, si usted se fija, todos los delitos generan dinero. Claro. Todos. El homicidio, el tráfico de armas, o sea, ilegal. Hace unos años anteriores, algunas personas o algunos funcionarios del Ministerio de Defensa, del Ejército, estuvieron involucrados en venta de armas. Entonces, ese dinero que obtuvieron por la venta de esas armas, en algún momento necesitaron realizar alguna operación que iba a constituir lavado de dinero, porque ese dinero no provenía de una actividad ilícita. Claro. La corrupción, acá con funcionarios más que todo, extorsión, tan de moda que se puso la extorsión cuando las pandillas tuvieron un auge elevado. Claro. Un delito muy preocupante, muy delicado para nosotros. La evasión de impuestos, que nosotros pensamos que la evasión de impuestos, no, eso es solo para la empresa, eso es solo para cualquier persona grande que declaren IVA, renta, que ganen un montón de dinero. No es cierto. ¿Cuántas veces nosotros pudimos haber quizás sido parte de este delito cuando compramos y no pedimos factura? No estamos declarando el impuesto por la transacción que estamos haciendo, y todas las transacciones deberían de llevar ese impuesto. Entonces estamos evadiendo. Peculado y prevaricato, que son delitos referidos principalmente a funcionarios públicos, y el hurto y robo, ¿verdad? Que la diferencia entre el hurto y el robo será la violencia que prevalece en el robo, y en el hurto pues me robaron pero no me di cuenta. Claro, entonces uno dice, eso es hurto. Y el otro es el robo, que cuando sí ya media la violencia para poder despojarlo de sus cosas o de sus bienes. Pues en este caso esos son los delitos que generan el lavado de dinero. Acá hay que tener en cuenta que aparte de la pena que pueda conllevar
este delito también está la pena que lleva el delito de lavado de dinero. O sea, me van a juzgar, me van a dar una pena por el delito generador y una pena por el delito conexo, que es el lavado de dinero. Sí. Tenemos algunas recomendaciones de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Que principalmente nosotros tenemos que tener cierta astucia, Sí. en cómo protegerme para no ser utilizado como persona natural para lavar dinero. No hay una fórmula mágica que me diga haga esto y con eso está totalmente exento. No. Lo que aplicamos son ciertos controles para evitar que nos vayan a utilizar como instrumento, pero realmente tenemos que estar muy ubicados, muy informados de qué es este delito, para que no nos vayan a utilizar como lavadores de dinero. Hay sanas prácticas, por ejemplo, hay que dudar de los negocios fáciles, siempre hay que dudar de los negocios fáciles. Un negocio fácil si uno cuando es empleado se da cuenta cómo cuesta ganarse su dinero, ¿verdad? Pero también se da cuenta uno de que el ser humano es raro, ¿verdad? Y me gusta lo que dice, porque se me viene a la mente cuántos siguen cayendo en aquella famosa estafa estilo Fonsi, ¿verdad? Se llama, ¿verdad? Que es la piramidal. La piramidal. No es lavado de dinero en todo el asunto, digamos, sí, al final el que empezó la cadenita, pues sí es un lavador de dinero porque está cometiendo el delito de estafa, ¿verdad? Y fraude. Pero vamos a la mayoría de los individuos que caen porque o de buena fe o porque creen. Entonces en esto el tema del lavado de dinero, pues la buena fe te puede llevar a consecuencias desastrosas, ¿no? Sí, claro. El problema es que, por ejemplo, en ese tipo de delitos, la gente brinda el dinero, ¿verdad? Y da el dinero y la persona lo recibe. Hasta ahí no hay delito. Sí. El problema es que no existe el retorno tal y cual lo promete. Entonces, cuando no existe el retorno de la inversión y ese dinero se lo apropia la persona y lo utiliza para otras inversiones o lo utiliza ya como propio, entonces en fraude, porque se está aprovechando de la buena fe de las personas. Correcto. Entonces se constituye como fraude y entonces luego el dinero al ser utilizado en otros negocios ya es lavado de dinero. Pero sí, los negocios piramidales son un muy buen ejemplo, porque uno dice, qué fácil voy a ganar tanto dinero, qué fácil voy a ver esta inversión, que no le prometen que va a ganar mucho dinero sin hacer mucho, ¿verdad? Claro. ¿Quién no quiere ganar dinero así? Claro, pero el problema es que puede ser un fraude, que por lo general son un fraude. Luego está, nunca prestes tu nombre. Yo no voy a prestar mi nombre para que otras personas en mi nombre hagan transacciones, porque puedo verme envuelto como instrumento. Nunca prestes sus productos financieros. Mira, hazme un favor, una persona me va a depositar en tu cuenta $20,000 y yo no tengo cuenta, entonces por eso necesito que me hagas el favor de prestarme y ahí me van a depositar, después me das el dinero. No, porque puede ser dinero que provenga de una actividad ilícita y después van a decir en la cuenta de tal persona cayó. Muchas veces las bandas de lavadores de dinero, no sé si en las noticias también, en las noticias también se podrán dar cuenta que dicen usaron la cuenta de tal persona, pero que muchas veces la persona ni siquiera sabía, porque como él solo prestó su producto financiero, entonces no sabía para qué la habían utilizado, no saben de dónde venía el dinero, entonces es malo, o sea, no se debe hacer. Siempre hay que preguntar el origen de los bienes y el dinero con los cuales se va a hacer negocio. Hay que tener certeza de dónde viene el dinero. Hay que tener certeza que el negocio es un negocio lícito, que el origen de los fondos proviene de una fuente lícita. Y siempre hay que documentar todas las transacciones. Todas las transacciones que se realizan siempre hay que documentarlas, porque si en algún momento llegamos a ser objeto de algún tipo de requerimiento, pues nosotros tenemos, mire, aquí está mi respaldo. Esto fue lo que sucedió, por esas razones que yo hice esta transacción. Luego, eso sería en torno a lo que debemos de hacer, las sanas prácticas.
como Comédica nosotros tenemos ciertas sanas prácticas. Nosotros estamos en este momento actualizando lo que hablábamos anteriormente. Estamos en un proceso para actualizar nuestro formulario, toda la información de nuestros asociados, que nos permita estar en un nivel muy veraz con los controles, que nos permitan los controles mantener el riesgo al límite más bajo posible, que no tengamos una exposición al riesgo muy alta, que nuestra exposición al riesgo sea muy baja. Entonces para eso necesitamos que nuestros asociados, como lo hablábamos anteriormente, se presenten, actualicen su información y así tengan seguros todos sus productos financieros también. Eso es en relación a las sanas prácticas que realizamos nosotros. Eso es bueno mencionarlo, puesto que lo veo yo así, ¿verdad? Creo que en general la industria financiera se basa también en la confianza, ¿verdad? Sí. Respecto a quién va a ser tu depositario o tu garante de un crédito, digamos. Claro. Entonces es bueno hacer ver de que Comédica está cumpliendo todas las normativas y como ya lo dijo este licenciado, pues estamos previniendo el riesgo, ¿verdad? Y principalmente el riesgo reputacional, y entonces nuestra cooperativa siempre ha sido garante y ha mantenido una imagen que a nuestros asociados les permite generar la confianza en nosotros, y gracias por aclarar. Claro, y también tienen que tener en cuenta que es normativo, que no es que nosotros querramos forzarlos a que vengan y hagan, no, es un cumplimiento de ley, lo dice la ley, lo dice la norma del Banco Central de Reserva para la gestión del riesgo del lavado de dinero, lo dice el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera, que nosotros debemos de tener una debida diligencia con nuestros asociados. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el conocimiento de las generalidades de nuestros asociados y de las generalidades de la actividad económica de nuestros asociados. Entonces, como la ley me lo obliga, yo tengo que transferirle a mis asociados estos requisitos de ley. Por esa razón es que nosotros estamos actualizando la información. Claro. Entonces no es algo antojadizo, ¿verdad? Sí. No es algo antojadizo. Todo lo que nosotros pedimos en los formularios es lo que la ley nos dice que debemos de pedir. No pedimos más, pedimos lo que la ley nos dice que debemos de pedir. Así que en ese sentido, que los asociados tienen que sentirse seguros, claro, que nosotros seguros con la información que nos brindan también, que nosotros solo la utilizamos para lo que dice la ley, y es totalmente confidencial. Gracias. Fíjese que ya rato quería hacer el comentario de algo que mencionó usted de ¿para qué sirven esta información? ¿Para qué sirven los datos? Pues usted no se enfocó simplemente para andar persiguiendo al delincuente. Dijo que, y estoy de acuerdo, el país incluso genera políticas fiscales, genera proyectos sociales, etcétera, etcétera. Yo creo, y más bien que así es, que Comédica como tal, al tener actualizada su base de datos, también respetando la confidencialidad, más bien tomando como números, digamos, le sirve para generar políticas, digamos, políticas crediticias, políticas financieras. Y lo decíamos en otra de estas charlas, que se trataba básicamente sobre el departamento de tarjeta de crédito. Hacíamos ver, alguien preguntó de nuestros asociados, bueno, ¿y yo cómo acceso a las promociones? Pues sí, cumpliendo este formulario, actualiza sus datos y por consiguiente Comédica le es más fácil llegar hacia ellos para que no solo veamos que es una situación de persecución, sino que también en el respeto de la confidencialidad y tomándolo como datos estadísticos, le permite a la Comédica brindar mejores servicios, ir a la vanguardia y proporcionar la mejor satisfacción de las necesidades. Toda la razón, doctor, porque por ejemplo, si nosotros no tenemos actualizada la información de nuestros asociados, ¿a dónde le vamos a mandar? Si no tenemos los correos, por ejemplo. Si usted creó un correo cuando se afilió, cuando se asoció, pero tiene 10 años de estar asociado y en el transcurso de esos 10 años
usted cambió su dirección de correo electrónico y no la actualiza con nosotros, nosotros le vamos a seguir mandando la información al correo erróneo, al correo anterior, al que ya no le sirve. Y usted va a dejar de recibir toda la información de la cooperativa. Entonces, sí, sirve también, como ustedes dicen, para mantenerse actualizado de todas las promociones que hay en Comédica, de todos los beneficios que brinda la cooperativa a todos los asociados, ¿verdad? Sí, y es una obligación, como repito, también es una obligación por parte de la ley. Pues, esto sería, por nuestra parte, en relación a la prevención del lavado de dinero. No sé si tiene alguna otra duda. De dudas, pues han de haber, ¿verdad? A mí no me asaltan muchas, ¿verdad? Porque gracias a Dios no tengo con qué lavar dinero. Eso es lo que uno podría pensar, tú lo dijiste, mira, uno puede decir es que yo tengo dinero y me pueden ocupar. No, ya quedó claro que el hecho solo de tener una cuenta abierta con $1 que tenga esa cuenta, puede ser utilizado ese producto aún sin darte cuenta. Eso es bien importante. No necesariamente es que vayan a utilizar nuestro dinero, es que van a utilizar nuestros productos financieros. Sí. Y ahí es donde podemos ser nosotros un instrumento de lavado de dinero. Por eso es que tenemos que estar muy precavidos, muy atentos a las señales que nos dan las personas con las que vamos a hacer algún negocio, ¿verdad? Por eso es que decíamos que los negocios fáciles no son muy convenientes. Siempre hay que dudar de los negocios fáciles. Porque por ahí, por ejemplo, lo que usted decía de las estafas piramidales, ¿verdad? Sí. Nos ofrecen el dinero de la forma más sencilla, sin hacer nada, solo póngalo aquí y después viene a traer el doble o el triple, ¿verdad? Sí. Lo cual sabemos que no es tan real, ¿verdad? Y podemos ser objeto de fraude también. Sí, otro punto es que le felicito porque el tema lo aborda en una forma bien sencilla en cuanto a las condiciones, los requerimientos y las consecuencias que pueden tener, puesto que estamos claros que armar una charla sobre la ley en sí es extrema. Lo que sucede, doctor Eber, por ejemplo, hemos resumido todo lo que la ley, la norma y el instructivo de la Fiscalía nos pide. ¿Cómo lo hemos resumido? Lo hemos resumido en ejemplos, pero la normativa es extensa. Quizás necesitaría todo un día para pasarle hablando de la normativa, de todos los artículos, las penas. Nosotros podemos, por ejemplo, los empleados, incluso los mismos asociados, pueden ser utilizados para lavar dinero y ni siquiera se dan cuenta, pero eso no quiere decir que no tengan una pena. Sí. Entonces es bien importante porque el delito puede ser de forma culposa también. Claro. Culposa significa que yo, sin tener intención de realizarlo, lo realicé y también puedo verme. Entonces, ¿cómo evito esto? Conociendo el tema, dándome cuenta de cuáles son las señales de alerta, para que yo tenga un conocimiento de qué es lo que no debo de hacer y qué es lo que sí debo de hacer, qué no debo evitar, cuáles son los controles que debo de aplicar para que no me vayan a utilizar a lavar dinero. Gracias, y ese es el punto, o sea, me ha llamado la atención esas recomendaciones, ¿verdad? No se trata de que yo me lea todo el instructivo de lavado de dinero, quizás me voy a confundir, así me pongo a pensar, es parte de el hecho de que una transacción arriba de $1,000 en el día, $5,000 en el mes, etcétera, etcétera. Ajá, y si solo dice 4,999, me voy a confundir. Mejor, sigamos consejos prácticos. Correcto. No hagas esto. Correcto. Previene aquello. En lo que usted acaba de mencionar hay algo bien importante, y lo voy a mencionar porque es también una parte de los controles que nosotros tenemos y que son obligatorios por parte de ley. Nosotros tenemos que reportar todas las operaciones que sean mayores a $10,000 en efectivo o mayores a $25,000 por otros medios. Sí. Sin importar si la operación es sospechosa o no. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley me lo dice. Claro. La ley en el artículo 9, 9A y 9B me manda que tenemos que reportar esas operaciones a la Fiscalía. Sí. Entonces, para que nuestros asociados sepan que lo hacemos porque la ley nos lo pide. Y luego el instructivo me dice la forma y cuáles son los requisitos o los datos que yo debo de poner
a la hora de reportar esa información. Pero es un requerimiento de ley y no quiere decir que por eso van a investigar a las personas. Eso no significa eso tampoco. Es para proteger a los asociados. Es únicamente para tener a los asociados protegidos. Porque de lo contrario, la superintendencia o la fiscalía podrían venir en contra de la cooperativa a entablar un proceso administrativo que podría generar en una multa, ¿verdad? Sí, eso es parte de que hay que dejarlo claro a los asociados que nosotros estamos obligados como empresa financiera, como cooperativa, quizás hasta por 2 vías, ¿verdad? Puesto que tenemos una ley propia de entidades financieras no bancarias. Aparte del INSAFOCOP y la Superintendencia y el Banco Central de Reserva, que son los garantes y vigilantes de tanto de estas como de otras normativas, ¿verdad? Entonces, lo ha dejado bien claro de que como empresa financiera nos vemos obligados. Pienso yo que para los asociados también eso les genera un estado de tranquilidad y seguridad, ¿verdad? Por otro lado, acaba de mencionar una palabra, el instructivo. Yo como no soy nada de abogado, entonces no sé, sentí que me puedo confundir, ¿verdad? Porque también está el instructivo, digamos, o el cuestionario que yo tengo que llenar, digamos, con una ejecutiva de mercadeo, que no es ese instructivo el que usted se ha mencionado, ¿verdad? No, el instructivo es el documento o el reglamento que establece la Fiscalía General de la República, el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera. Se llama instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, que es el que me brinda los procedimientos los procedimientos a realizar para los controles que debo de tener y para la forma en la que debo de solicitar la información, qué es lo que debo de solicitar y qué es lo que debo de enviar hacia la Fiscalía. O sea, todo es bajo normativa, es la normativa de la Fiscalía. Y como dijo al principio, eso se refleja, digamos, en lo moderadamente necesario en esa hoja que se llama conocimiento al cliente, el formulario del conocimiento al cliente y el formulario de declaración jurada. El formulario del conocimiento al cliente es la información de mi asociado, la información personal de mi asociado, pero es totalmente confidencial para la cooperativa. Y la declaración jurada es el formulario con la información de las operaciones o productos que nosotros tenemos, que ambos formularios son obligatorios. Obligatorio. Gracias por la aclaración. Vuelvo a decirle muchas gracias, además, y de felicitarlo en la forma tan sencilla como lo está planteando. Un tema árido, un tema un poco complejo, pero con implicaciones, ¿verdad? Esperamos que los asociados hayan tenido a bien y recuerden que los videos están siempre puestos en nuestra página de Facebook. Próximamente vamos a estar también en los canales de YouTube, donde pueden consultar estos videos. Esperamos que les sirvan de conocimiento y pues permitir, licenciado, una despedida para nuestros asociados. Muchas gracias por su atención. Siempre que tengan alguna duda o alguna pregunta, no duden en acercarse con sus ejecutivos que los atienden para que podamos solventar cualquier información o cualquier consulta que tengan, ¿verdad? Y con gusto les serán solventados. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias al Consejo de Administración, al Comité de Educación y a la Junta de Vigilancia. Gracias. Vuelvo a darle las gracias a ustedes, compañeros asociados. Cuidémonos, guardemos las medidas de este momento en el que estamos. Recordemos que los que garantizamos la no transmisión del COVID somos nosotros mismos. Tenemos que tomar esa conciencia. Cuidémonos, que Dios los bendiga. Nuevamente el saludo del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, y estén pendientes de las próximas entregas que esperamos que les sirvan de mucho en este momento para ayudarles al menos en el conocimiento y la tranquilidad que tengan. Pasen buenas noches, muchas gracias, licenciado, nuevamente, y buenas noches, compañeros asociados.